Buen día, el día de hoy vamos a hablar sobre metabolismo cerebral y la fisiopatología del daño cerebral. En cuanto a los objetivos, es el conocer el metabolismo cerebral, identificar así su fisiopatogenia del líquido cefalorraquídeo o del líquido cerebral y recordar la importancia metabólica cerebral. En cuanto a su metabolismo, este va a implicar tanto la producción de energía como la utilización de la misma. También vamos a considerar que el catabolismo es la descomposición y el anabolismo es la síntesis de los componentes y moléculas en las células para así obtener una formación de energía, lo cual se considera que el principal proceso catabólico va a ser la descomposición de la glucosa con la formación final de compuestos de alta energía en forma de ATP. Bueno, se considera que la principal sustancia para la producción de energía en el cerebro es la glucosa, debido a que la glucosa no va a ser libremente permeable a través de la barrera hematoencefálica, ya que va a requerir de ciertos transportadores para entrar al cerebro. Ese transportador no va a requerir de energía y puede moverse puede mover la glucosa a lo largo de su gradiente de concentración, de un gradiente de mayor a un gradiente de menor concentración. Los niveles de glucosa en sangre van a ser regulados para que las concentraciones de glucosa en el cerebro sean las adecuadas. Si los niveles de glucosa en sangre disminuyen, el suministro de glucosa no puede satisfacer las necesidades energéticas del cerebro como tal. Por lo tanto, unos niveles adecuados de glucosa en sangre van a ser fundamentales para una actividad cerebral normal. Bueno, como se comentó, la glucosa va a entrar al cerebro por un mecanismo de transporte activo, en este caso la vía de transportador GLUT1, y se va a distribuir en el sistema nervioso central por varios transportadores, como por ejemplo GLUT1 se va a encontrar presente en los astrocitos, GLUT3 en las neuronas y GLUT5 en las células microgliales. La producción de energía cerebral se va a hacer por medio de la glucólisis a partir de la fosforilación oxidativa, ya que esta va a ser la vía más rápida para así obtener energía. En cuanto a la fosforilación oxidativa, nos va a dar la formación de 3 moléculas de ATP por cada NAT y se va a obtener un máximo de 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Esta vía va a requerir de oxígeno y por lo tanto, si no hay oxígeno, la mitocondria no puede generar NAT. En ausencia de oxígeno, en los astrocitos se va a realizar el metabolismo aerobio de la glucosa para formar lactato y se va a generar ATP para captar glutamato. El lactato es captado además por las neuronas y transformado en piruvato que inicia el ciclo cítrico, del ácido cítrico, o pues también llamado ciclo de Krebs. En este proceso se liberan hidrogeniones que van a causar acidosis que nos va a generar daño cerebral. Por esta vía la producción de energía va a ser mucho más baja, ya que solo se van a producir 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa, siendo insuficiente para las demandas cerebrales. Durante el ayuno prolongado, el cerebro utiliza cuerpos cetónicos que se van a descomponer en acetilcoenzima A para ser oxidada en el ciclo del ácido cítrico. Por ello, bajo condiciones extremas, el cerebro puede producir bajas cantidades de energía a partir de la gluconeogénesis, utilizando como sustrato el glicerol, glutamina y glicina. Con niveles bajos de oxígeno cae o disminuye la producción de ATP y se van a utilizar depósitos de fosfocreatina hasta agotar el metabolismo anaerobio, ocurriendo el cese de la actividad eléctrica cerebral. Para una función cerebral normal es necesario tener niveles normales de glicemia, ya que el cerebro es especialmente sensible a la hipoglicemia porque no existen depósitos de glucógeno. Cuando se interrumpe el flujo sanguíneo más de 20 segundos, hay pérdida de la conciencia en menos de 3 minutos.
Se van a consumir además las reservas de ATP y sobreviene una lesión neuronal permanente. Por ello, las estrategias de prevención del daño neuronal están basadas en el mantenimiento del flujo sanguíneo cerebral. Cuando una neurona no se encuentra excitada, hay fugas lentas de potasio fuera de las células y además de sodio dentro de las células. El potencial de reposo de una neurona depende principalmente del potencial de equilibrio electroquímico para potasio, que en la mayoría de las neuronas es aproximadamente menos 94 milivoltios. Existe cierta permeabilidad al sodio y al calcio, por lo que el potencial restante de la neurona suele ser de menos 60 a menos 70 milivoltios. Si esta fuga no fuera corregida por bombas de iones dependientes de energía, el potencial de membrana sería caer a 0 milivoltios y la célula se despolarizaría y moriría. Las bombas se dividen en dos categorías principales, las que utilizan ATP directamente para bombear iones y aquellos que utilizan la energía de gradiente de sodio para cotransportar otro ion o molécula. Durante la isquemia, estas bombas no tienen suficiente energía para operar y esta condición es una condición primaria de despolarización neuronal y muerte cerebral. La actividad neuronal aumenta el flujo de sodio, potasio y calcio al abrir los canales iónicos de sodio, potasio y calcio. Esta apertura aumenta la tasa de bombeo de iones necesaria para mantener la normalidad de concentraciones de iones celulares. El bombeo de iones utiliza ATP como fuente de energía. El requerimiento de ATP de las neuronas activas es mayor que el de las neuronas no excitadas. Gran parte de la energía que utiliza el cerebro se requiere para la actividad funcional y el resto se utiliza para mantener la integridad celular. Los anestésicos reducen la actividad neuronal y por lo tanto la utilización de ATP por la actividad funcional, pero no reducen la energía necesaria para la integridad del cerebro. Las neuronas necesitan energía para mantener su estructura y función interna. Si no hay ATP disponible, la síntesis de proteínas no puede continuar y la neurona morirá. La mayor parte de la síntesis celular tiene lugar en el cuerpo celular y se requiere energía para el transporte de componentes a lo largo de la acción a las terminales nerviosas. Se requiere energía para mantener la integridad de las neuronas, incluso en ausencia de actividad electrofisiológica. Cuando el suministro de sangre al cerebro es limitado, puede producirse daño isquémico a las neuronas. Las neuronas en las áreas isquémicas son dañadas por la pérdida de energía secundaria al bloqueo de fosforilación oxidativa. Los niveles de ATP caen, lo que lleva a la pérdida de mecanismos homeostáticos dependientes de energía. Durante la isquemia se va a interrumpir el suministro de glucosa. La actividad de las bombas de iones dependientes de ATP se va a reducir y los niveles intracelulares de sodio y calcio van a aumentar. Los niveles de potasio intracelular disminuyen. Estos cambios iónicos se hacen que las neuronas se despolaricen y liberen aminoácidos excitadores como el glutamato. Los niveles altos de glutamato además despolarizan aún más las neuronas al activar el AMPA y receptores de NMDA que aumentan el sodio y la conductancia del potasio. El receptor NMDA también permite que entre el calcio, lo que desencadena vías dañinas adicionales. El daño debido al exceso de glutamato se ha denominado excitotoxicidad y es causada por la activación de los receptores de glutamato y los cambios iónicos y bioquímicos que los acompañan. El calcio citosólico aumenta un mayor bombeo desde la célula y una mayor liberación del calcio desde orgánulos intracelulares como el endoplasma. El alto nivel de calcio citoplasmático va a conducir a la isquemia. Aumentan además la actividad de las proteasas y las fosfolipasas. Las fosfolipasas también aumentan los niveles de grasas libres, que haya una presencia de ácidos como el ácido araquidónico y además radicales libres. Se considera que los radicales libres dañan las proteínas, mientras que los ácidos grasos libres interfieren con las funciones de la membrana. Hay dos procesos principales que conducen a la muerte neuronal. El primero, la necrosis, que es una lesión más grave en la que se pierde la función mitocondrial. Se caracteriza por una desintegración de la célula y una activación de la microglia y la respuesta inmune.
En el segundo, la apoptosis. La célula muere sin romperse y no hay microglia o afectación del sistema inmunológico con potencial de exceso daño a las neuronas adyacentes. Este proceso frecuentemente se retrasa y puede producir a la activación inmediata de genes tempranos y los cuales van a activar o van a afectar la expresión genética que van a conducir a la producción de gases apoptóticos o proteínas antiapoptóticas que determinan si las neuronas sobrevivirá o morirá. Existen vías además extrínsecas como intrínsecas para activar las caspasas y la apoptosis. En cuanto a la imagen, se refiere que la vía intrínseca se va a encontrar activada por la liberación del citocromo C mitocondrial. La vía apoptótica final hacia la muerte celular converge y es la misma tanto para el proceso intrínseco como para el extrínseco. El destino de las neuronas isquémicas depende del equilibrio entre los procesos inhibidores y activadores apoptóticos. La isquemia puede ser de naturaleza global o focal. La isquemia focal, hay 3 regiones en la isquemia focal. La primera región es la isquémica o núcleo, no recibe flujo sanguíneo y responde de la misma manera que el tejido globalmente isquémico. La segunda región es la llamada penumbra. Esta va a recibir flujo cerebral colateral y es parcialmente isquémica. La tercera región normalmente está perfundida y si esto se mantiene por un periodo prolongado, las neuronas en la penumbra pueden morir y el infarto puede aumentar de tamaño. En cuanto a los factores genéticos, se consideran que juegan un papel importante en el individuo, ya que pueden afectar tanto factores ambientales como la dieta y el estrés, y también aquellos pacientes en los que se le ha visto antecedentes de hiperlipidemia. En cuanto a la hipotermia, se considera que la hipotermia profunda va a reducir el metabolismo cerebral. En cuanto a el nivel de enfriamiento que se considera adecuado serían los niveles de entre 34 a 35 grados Celsius, considerando que puede producir menos complicaciones y el recalentamiento lento va a ser importante para disminuir efectos nocivos. En cuanto a los fármacos posiblemente reductores de daño, se ha visto que agentes potencialmente como los bloqueadores de sodio. En cuanto a la lidocaína, ha mejorado la recuperación al retrasar y atenuar la despolarización anóxica o isquémica y reducir el influjo de sodio anóxico cuando se administra en concentraciones que no bloquean los canales de sodio en condiciones normales. Además, el nimodipino se ha considerado un bloqueador de calcio sensible al voltaje que mejora la recuperación del síndrome subaracnoideo en cuanto a hemorragias. De los fármacos anestésicos, los barbitúricos son los únicos anestésicos que se han demostrado que tienen eficacia protectora clínicamente. El tiopental se va a encargar de eliminar también radicales libres y bloquear las convulsiones, mejorar el flujo sanguíneo y disminuir la presión intracraneal. El etomidato, al igual que el tiopental, puede reducir la tasa metabólica cerebral. En cuanto a estudios, el propofol se considera que puede reducir el daño isquémico y la dexmedetomidina va a reducir la actividad simpática al inhibir la noradrenalina. El midazolam se considera que mejoró la recuperación neuronal después de la anoxia y la isquemia en animales, aunque no hay estudios clínicos en personas. El flumazenil se considera que aumenta la tasa metabólica cerebral, el flujo sanguíneo y además mejora la presión intracraneana. El sevoflurano, con respecto, mejora la recuperación en ciertas áreas del cerebro, ya que retrasa y atenúa la hipoxia. Bueno, como conclusión, tenemos que la lesión cerebral es frecuente y además se puede asociar a una alta morbimortalidad. Conocer su fisiopatología y realizar un manejo multidisciplinario adecuado es vital para lograr mejores resultados. Gracias.